Todos los hechos, direcciones y personajes son ficticios, las manifestaciones clínicas y los diagnósticos existen en la realidad, si los síntomas coinciden es necesario consultar a un médico. Estaba finalizando el año académico de los estudiantes de terapeuta de primer nivel del Centro Médico de la Universidad Gloria, y el curador del curso les reveló un proyecto para el desarrollo moderno de la inteligencia artificial destinado a ayudar a los médicos en la búsqueda de diagnóstico y tácticas de tratamiento de pacientes complejos. Base, o Basic, como se llamaba cariñosamente al coche de nueva generación, tenía un aspecto impresionante. Los jóvenes especialistas quedaron estupefactos. El personaje principal, Thomas, miró con sorpresa el enorme ejemplar, ni siquiera podía soñar con tal nivel de tecnología. El profesor del centro afirmó que el cerebro de la máquina incluye toda la base teórica de la medicina, solo es necesario perfeccionar constantemente la parte práctica con información de las historias clínicas de pacientes reales. El científico ingresó quejas y datos de exámenes, y la pantalla mostró un diagnóstico preliminar sin tener en cuenta las características y el examen del paciente. La profesora explicó a los jóvenes especialistas que para una correcta estadificación y tratamiento se necesitan amplios conocimientos y práctica. De repente la máquina empezó a vibrar y a chispear, y los estudiantes se agitaron. El ruido aumentó y, presas del pánico, todos corrieron hacia la única salida. En medio del aplastamiento, Thomas se torció el tobillo y cayó. El joven se quedó atrás y no tuvo tiempo de llegar a la puerta de salvación. Para que los demás no salieran lastimados, el profesor tuvo que sacrificar a una persona y cerró la salida sellada. Se produjo una poderosa explosión, las fuertes paredes del centro de pruebas la resistieron y nadie resultó herido excepto el tipo que no tuvo tiempo de evacuar. El personaje principal sobrevivió milagrosamente, pero las heridas en la cabeza y en la pierna izquierda fueron graves. La operación fue exitosa, pero el neurocirujano jefe del centro no pudo extraer el microcircuito que había penetrado profundamente en el cerebro de la víctima debido a posibles complicaciones. Pasaron 2 semanas, el paciente seguía inconsciente, solo podíamos esperar lo mejor y esperar el resultado. Thomas no sintió nada, estaba flotando en la ingravidez, cuando de repente escuchó voces en su cabeza, como si estuviera hablando con alguien. Numerosas páginas de libros de texto y atlas anatómicos flotaban frente al personaje principal. El monitoreo de signos vitales mostró que la víctima se encontraba en condición estable. El director del centro médico y el médico tratante discutieron otros planes de tratamiento para el joven. Lamentablemente su pierna estaba gravemente dañada y había una alta probabilidad de discapacidad, ya que el paciente no podría caminar sin apoyo. De repente apareció nueva información en la pantalla, el paciente recuperó el conocimiento. El personaje principal tenía miedo de abrir los ojos, la cabeza le daba vueltas con los regímenes de tratamiento y los valores de laboratorio. El tiempo pasó rápido. El joven se recuperó rápidamente, la primera solicitud asustó al médico tratante, pensó en la necesidad de consultar a un psicólogo. Lo que asustó mucho al profesor fueron los libros de texto, el estudiante pidió llevarlos al departamento y leerlos uno tras otro. Este no era exactamente el deseo de Thomas. La molesta voz de un hombrecito con bata blanca con apariencia de científico inteligente que apareció en la cabeza del chico después de un accidente con la inteligencia artificial, se instaló firmemente en el cerebro del chico y exigió nuevos libros. Era necesario empezar a caminar, pero todavía me dolía la pierna izquierda, lo que me impedía volver a una vida plena. El conocimiento no quería ser absorbido, el cuerpo del joven herido necesitaba rehabilitación y descanso, pero la perseverancia de Basic era inexorable. La inteligencia artificial le recordó a su nuevo propietario lo que dijo hace un año en una fiesta con amigos sobre las dificultades de ser médico. El principal sueño de la máquina era convertirse en el mejor en el mundo del diagnóstico y ayudar a los médicos en ejercicio. Pasó un mes en el hospital del centro médico más grande, durante el cual Thomas casi se recuperó, pero podía moverse con la ayuda de un bastón. El director de la institución y el profesor de neurocirugía discutían todos los días sobre el estado del joven, preocupándose por el tema de la compensación y el tratamiento de las lesiones. En poco tiempo en una cama de hospital, el joven estudió toda la literatura médica disponible en una biblioteca especializada, pasó horas mirando un punto y hablando solo.
lo que hizo que el médico que lo atendía dudara de su salud mental. El alta fue un éxito. Thomas, ante la insistencia de su voz interior, rechazó la licencia de rehabilitación y volvió a ejercer. El primero en el plan terapéutico fue el Departamento de Enfermedades Infecciosas. Los residentes del primer al tercer nivel se reunieron en la oficina y esperaron al curador. Se iba a realizar una ronda conjunta en el departamento, según cuyos resultados se distribuirían los pacientes. El día anterior, un paciente grave con fiebre alta ingresó en la sala. Tras analizar los parámetros del laboratorio y examinar al hombre se descartó la gripe. El profesor pidió a los jóvenes especialistas que hablaran. No hubo ninguna suposición, los colegas superiores guardaron silencio. Era el turno de Thomas y él tampoco tenía pensamiento sobre este paciente. El inquieto básico intervino y, a instancias suyas, el joven médico dio un diagnóstico que desconcertó al propio profesor. El protagonista identificó la leptospirosis o enfermedad de Weil, justificándola con anamnesis, cambios en las pruebas con síntomas de ictericia, y aconsejó cambiar el antibiótico por uno más adecuado a esta patología. El joven agradeció mentalmente a su amigo interior, quien lo obligó a ir al departamento 2 horas antes de la ronda y estudiar las historias clínicas de pacientes con diagnóstico dudoso. Un colega de tercer nivel se indignó. Algún estudiante de primer año expresó la opinión correcta, humillando su estatus. Thomas recibió merecidamente el derecho de tratar a este paciente, lo que enfureció aún más a los envidiosos. El siguiente desvío transcurrió tranquilamente. A la salida del edificio, el grupo fue alcanzado por el director del centro, el señor Gloris. Después de hablar con el profesor y conocer los fenomenales resultados del primer año, invitó a Thomas a hablar en la cantina local tomando una taza de café. Era tarde, había muchos asientos vacíos, pero la aparición de un alto funcionario llamó la atención de los pocos visitantes. El jefe preguntó al joven sobre su primer día de trabajo y, al salir, le pidió que lo molestara en cualquier momento si era necesario. El dañino básico no le permitió relajarse y descansar. Thomas nuevamente se dirigió al departamento donde había otro paciente grave. El rumor de que el residente de primer año era pariente del propio director se extendió rápidamente por todo el centro. La sorpresa de los jóvenes médicos fue creciendo. Antes nadie hubiera imaginado tales conexiones por parte del modesto joven. Todos lo consideraban huérfano y ganaba dinero extra para pagar sus estudios. Los colegas decidieron en secreto no maldecir ni golpear al joven para evitar conflictos con la administración. El siguiente paciente estaba en una sala de aislamiento separada. Un hombre ingresó en el hospital hace unos días con fiebre alta, dificultad para respirar y tos. Su condición empeoraba durante la terapia antibacteriana. Los exámenes y los datos radiológicos indicaron neumonía, pero aún no se había hecho el diagnóstico final. Era necesario encontrar la causa de la enfermedad. Thomas notó que la esposa del paciente también estaba tosiendo y sugirió que se hiciera la prueba. La hija que vino a visitar al paciente no se quejó. Al examinar al paciente, el joven médico sospechó de neumonía. El personaje principal sugirió que la mujer fuera hospitalizada para aclarar el diagnóstico. Métodos de investigación adicionales confirmaron la presencia de neumonía. Fue necesario aclarar el diagnóstico y el tratamiento. Thomas no podía entender la causa de la enfermedad familiar. Era dudoso que se tratara de una neumonía bacteriana común. El paciente ingresó en la sala. El residente sugirió que un animal o un pájaro podría traer la infección. La mujer negó el contacto con animales. La hija vivía separada de sus padres y recordó que durante algún tiempo había un loro en la familia. Inmediatamente apareció en la cabeza del protagonista el diagnóstico: enfermedad de los loros o citacosis. Fue necesario cambiar el antibiótico a otro grupo, cosa que un médico de primer nivel no tiene derecho a hacer. Y Thomas fue a informar al curador de turno. Como el colega de tercer año no quería escuchar al más joven, tuve que molestar al jefe del departamento. En ese momento, 2 profesores estaban sentados en la oficina discutiendo temas laborales. El personaje principal habló sobre el ave, las manifestaciones clínicas y los resultados de las pruebas, justificó su conclusión y recibió permiso para ajustar la terapia. La alegría de Thomas no tenía límites. El sueño de convertirse en profesor le hizo volver la cabeza. Basic apoyó al propietario.
Varios jóvenes especialistas se reunieron en la habitación del residente. El personaje principal entró al consultorio para estudiar la base de datos de los registros médicos. Un minuto después, los compañeros abandonaron el área de trabajo alegando estar ocupados, y el joven se quedó solo. El primer día de trabajo estaba llegando a su fin, mis ojos se cerraban solos, no recordaba nada, toda la información se me iba volando. El joven se dirigió al albergue. Necesitaba descansar antes del día siguiente, era un deber diario en el departamento. El hombrecito no le permitía dormir, despertando a su dueño temprano en la mañana, por lo que incluso antes de comenzar a trabajar, Thomas visitó a sus pacientes que se estaban recuperando. Sonó el teléfono, invitaron al médico al servicio de urgencias, ingresó un nuevo paciente, trasladaron a una mujer de mediana edad de otro hospital con sospecha de cáncer. Los primeros resultados de los exámenes hicieron que el joven especialista dudara del diagnóstico y recurrió a su colega y mentor. Los resultados de las pruebas y las tomografías hablaban de la naturaleza inflamatoria de la enfermedad y la pérdida de peso hablaba del trasfondo emocional del paciente. El personaje principal sugería que el paciente tenía una forma abdominal de actinomicosis, a pesar de que los hombres la padecen con mayor frecuencia, de esta patología. Aprovechando el día libre, los tres profesores de Gloria decidieron relajarse y jugar juntos al golf. Una llamada telefónica interrumpió la merienda y el director volvió a hablar con su joven residente, quien le informó sobre la paciente ingresada, sus exámenes y su diagnóstico. El director y dos jefes de grandes departamentos del centro médico, Ellen y William, se sorprendieron, las ganas de jugar habían desaparecido. Discutieron la candidatura de un joven talentoso para la próxima conferencia de terapeutas dentro de un mes. Los centros médicos universitarios celebraban eventos similares anualmente, en los que se examinaban casos raros de enfermedades con un informe sobre nosología, a partir de cuyos resultados se publicaban colecciones científicas y se decidía sobre el premio de la institución. El personaje principal había estado preparándose activamente todo el mes, pasando su tiempo libre en la biblioteca, y luego llegó el día de la tan esperada reunión, se escucharon varios informes ante Thomas. Llegó el momento de subir al escenario, el tema era el mismo. Primer caso de la consulta de un paciente con leptospirosis. El discurso del joven residente sonó exitoso, llegó el momento de las preguntas, los presentes estaban horrorizados, el profesor más aburrido del gran centro médico vecino, Cordis, tomó la palabra, todos entendieron que esto era un fracaso. Thomas respondió firmemente a todas las preguntas sin dudarlo, lo que hizo que el hombre arrogante sudara y admitiera la victoria del joven. Nunca antes se había visto una derrota así del famoso maestro. La directora Gloria fue la primera en aplaudir al personaje principal. El colega fue apoyado por todos los participantes en la conferencia, poniéndose de pie y aplaudiendo en señal de respeto. Lo siguiente en la agenda del residente era el departamento de oncohematología. Un colega de alto nivel habló sobre las peculiaridades del trabajo del departamento y las dificultades que enfrentan tanto los pacientes como los trabajadores médicos. El jefe del departamento envió a Thomas a urgencias, donde ingresan pacientes de urgencia, es decir, casos inusuales y urgentes. Esta opción no se hizo esperar. Un paciente ingresó en urgencias tras una terapia combinada por un tumor nasofaríngeo con parálisis completa repentina, pero no se observaron cambios en la tomografía cerebral, lo que desconcertó mucho a los especialistas. Radiografías adicionales no revelaron patología en la médula espinal. El personaje principal fue a examinar a un hombre y se sorprendió de que el paciente comenzara a abrir los ojos, a hablar y a girar el cuello, y de repente se desmayó nuevamente. Los cambios en las pruebas de laboratorio mostraron la presencia de inflamación. El joven médico informó por teléfono de los nuevos resultados de un examen completo al jefe del departamento, que había partido para una reunión corporativa. El profesor, sin esperar el final del evento, se apresuró a ponerse a trabajar. Había varias suposiciones, el director insistió en la recurrencia del tumor y en la terapia activa, pensó Thomas. Era propenso a sufrir complicaciones bacterianas y fúngicas por la exposición a la radiación de células malignas. Uno de los métodos de tratamiento propuestos por el protagonista fue la oxigenación hiperbárica, es decir, una cámara de presión para saturar las células con oxígeno. El método dio resultados positivos,
el hombre se sintió mejor y al joven se le confió el tratamiento independiente del paciente bajo la supervisión del médico tratante. Cuando Meg, una estudiante de último año de la Facultad de Medicina, se estaba preparando para sus clases en un acogedor café, sonó el teléfono. Su padre, profesor del hospital, se interesó por sus éxitos y se jactó de los resultados de la conferencia, donde su pupilo llevó al centro de formación médica al primer lugar. La niña soñaba con ser terapeuta. Le gustó la idea de su padre, quien le propuso organizar una reunión de jóvenes para intercambiar opiniones. La paciente se estaba recuperando y el curador sugirió a su joven colega otra paciente que fue trasladada del tratamiento ambulatorio al hospital debido a un deterioro durante el examen de seguimiento, mientras que la mujer se sentía bien. El traslado se retrasó, el director y los residentes mayores confiaron el papeleo a Thomas. El examen y la conversación con ella hicieron que el joven dudara de la progresión del tumor. No tenía problemas de salud. El personaje principal se sentó a estudiar apuntes y monografías. El análisis de las tomografías obtenidas mostró errores técnicos, lo que significó la ausencia de dinámica negativa, lo que significa que no se requirió tratamiento quirúrgico. El profesor y el médico tratante estuvieron de acuerdo con los argumentos de su empleado subalterno. Al personaje principal se le encomendó transmitir información alegre a la mujer. Ella pudo continuar nuevamente con la terapia ambulatoria según lo planeado y ya no fue necesaria la cirugía. Los médicos estaban de buen humor. La ronda terminó rápidamente y el profesor sugirió que fueran a almorzar. Al día siguiente, Thomas tuvo un día libre y aceptó reunirse con Meg. La niña estaba esperando al personaje principal en su café estudiantil favorito. La pareja comió mientras discutían problemas educativos y cuestiones de práctica terapéutica. Después de tomar un refrigerio, los jóvenes se dirigieron al parque. Basic, como de costumbre, estaba cerca, empujando al dueño a un contacto más cercano con una chica hermosa e inteligente, y el joven se atrevió a tomar de la mano a su nuevo conocido. Pero la inteligencia artificial cometió un error analítico, cuyo resultado fue una sonora bofetada a su dueño y su despedida. La semana laboral comenzó con una conferencia semanal, a la que el director invitó al joven residente, que lo conoció por casualidad en el hall del centro. En reuniones de este tipo se informaron casos complejos con resultados negativos o fatales, para evitar errores en el futuro y elegir las tácticas de tratamiento correctas. En el evento participaron estudiantes de último año, residentes de todos los niveles, docentes y profesores asociados, además de especialistas de departamentos médicos. El joven médico informó el historial médico del anciano. El diagnóstico de neumonía era dudoso, el paciente empeoró durante el tratamiento, era necesario un nuevo plan de examen. El director le dio la palabra a Thomas, quien con base en las pruebas disponibles diagnosticó una enfermedad sistémica. El plan de examen propuesto por el protagonista fue aprobado en una reunión colectiva y el paciente fue trasladado a otro departamento. Teniendo en cuenta el nuevo diagnóstico, se realizó un cambio de terapia y los resultados de los exámenes mostraron una dinámica positiva. El jefe del departamento quedó sorprendido por el conocimiento y el pensamiento analítico del joven residente. A pesar de los buenos indicadores, el paciente empeoraba, faltaban fechas de tratamiento y la edad avanzada no le permitía afrontar su enfermedad. El personaje principal estaba molesto, aún no se había enfrentado a la muerte de los pacientes, tenía que intentar luchar hasta el final y sugirió probar una nueva tecnología. Esta era prácticamente la única posibilidad de supervivencia que debía aprovechar. La ronda del profesor estaba llegando a su fin, quedaba la última sala del edificio de cuidados intensivos. El hombre en recuperación agradeció a los médicos por salvarlo. Basic llamó la atención de su amigo sobre los signos vitales de un paciente joven en la cama de al lado, que estaba en un sueño medicado. Su pulso era muy raro. Todos los datos de la literatura hablaban de un estado terminal. Thomas y los profesores se apresuraron a ayudar al moribundo. Los esfuerzos de reanimación no tuvieron éxito. Un hombre con una enfermedad grave, prácticamente intratable, no tenía esperanza. Todo el mundo lo sabía, pero aún así esperaban algo, intentaban brindar ayuda. La enfermedad venció. Este fue el primer caso en la práctica de Thomas. Sintió mucha pena por el joven y sus padres. Colegas experimentados intentaron tranquilizar al residente.
argumentando que el trabajo en el departamento de oncología y hematología es muy difícil emocionalmente y que hay que cuidar los nervios. En la sala de al lado había un paciente anciano en recuperación, a quien el protagonista diagnosticó durante una reunión y rápidamente comenzó la terapia. El profesor se despidió del talentoso médico y le deseó éxito. El siguiente departamento era el de endocrinología. Temprano en la mañana, antes de su turno, Thomas fue a desayunar al comedor. Se le unieron el director del centro y el profesor del bloque terapéutico, discutiendo todo el tiempo. Después de desearle éxito al joven en el siguiente departamento especializado, los líderes se marcharon, prometiendo apoyo si era necesario. El silencio en la zona de recepción no duró mucho. El hombre ingresado en urgencias se mostró agresivo y exigió a un chamán. Los enfermeros tuvieron dificultades para sujetarlo. Thomas fue a estudiar su historial médico y descubrió que los ataques de agresión ocurrían a determinadas horas y estaban asociados con niveles bajos de azúcar en sangre. El patrón decía que esto no era una patología mental, había que buscar la causa. Durante las convulsiones, el paciente se mostraba inadecuado, no recordaba nada y podía herir fácilmente a cualquiera que estuviera cerca. Para calmar al hombre, varios médicos lo sujetaron mientras una enfermera le administraba medicamentos 3 veces al día durante varios días. El protagonista visitó varias veces la sala de urgencias del departamento de neuropsiquiatría, observando al paciente, lo que provocó el descontento del personal local. Para aclarar el diagnóstico fue necesario sedar al paciente para poder realizar rápidamente el examen. El hombre se quedó dormido, tras lo cual se le realizó una tomografía computarizada. El protagonista quedó satisfecho con los hallazgos. Las fotografías mostraron un tumor en la proyección del páncreas. El diagnóstico quedó más claro. Ha llegado el momento de comunicar el hallazgo al curador de turno para resolver la cuestión del traslado del paciente a un departamento especializado y ajustar la terapia. El residente de tercer año no profundizó en los extraños diagnósticos ni escuchó a su colega menor, y lo envió a describir las imágenes al profesor de radiología. Mientras el paciente dormía medicado, Thomas pasó al siguiente departamento. La profesora de diagnóstico resultó ser una niña pequeña y modesta llamada Ellen. Ella ya había oído hablar de las fenomenales habilidades del futuro médico y aceptó felizmente ayudar. Las suposiciones del joven colega fueron confirmadas por un especialista experimentado. Era necesario cambiar la táctica del tratamiento. La curadora no contestó el teléfono y la jefa de radiología llamó a su amiga y mentora Thomas, quien dirigía toda la terapia del centro. El profesor William tuvo un día libre y lo pasó activamente al aire libre con el director de Gloria. Las palabras de Ellen impactaron al especialista. Sin despedirse, salió urgentemente a trabajar. Reunidos en el departamento, los médicos discutieron el nuevo diagnóstico y elaboraron un plan de tratamiento. Se trataba de un tumor benigno del páncreas. El profesor llamó al supervisor de guardia, quien no quiso ayudar a Thomas y ni siquiera acudió al paciente. Ante su mentira sobre el desconocimiento de la situación, transfirió al residente del responsable a simples asistentes de guardia. Una vez más los tres se quedaron solos. William le invitó al protagonista a una pasantía en América. Esta decisión la tomó antes junto con el director del centro. A pesar de su edad, Thomas era el mejor entre los residentes de los 4 niveles y merecía este viaje. Un mes en un país lejano con alojamiento y estudio gratuitos. El joven ni siquiera soñó con esto. Antes del viaje tuve que preparar varios artículos para revistas científicas y una disertación. La profesora Ellen aceptó ayudar a decidir un tema y seleccionar materiales para el trabajo impreso. Por la mañana, el jefe de Johnson acudió a endocrinología para una ronda, pero nadie le informó que el paciente había sido trasladado de psiconeurología. Enojado y sin siquiera mirar al nuevo paciente, el jefe ordenó su traslado a quirófano para recibir tratamiento quirúrgico, a pesar de la necesidad de controlar la glucemia. El personaje principal solo puede seguir las instrucciones, entendiendo que el hombre debe permanecer en endocrinología. El paciente volvió a presentar un episodio de agitación psicomotora con agresividad. La administración oportuna de glucosa junto con sedantes devolvió al hombre a su estado normal. Fue necesario preparar documentos para el traslado al departamento de cirugía. A pesar de que el paciente se mudó a un edificio vecino, Thomas continuó monitoreando su condición.
Los ataques de psicosis continuaron periódicamente, el hombre estaba bajo observación constante con control de los niveles de azúcar en sangre. Aunque el procedimiento laparoscópico fue exitoso, los episodios de agresión fueron ligeramente menos frecuentes después de la cirugía y aún así fue necesaria la sedación. Luego de analizar el estado y los indicadores de las pruebas de laboratorio, el protagonista comenzó a estudiar la lista de medicamentos que tomaba el paciente. Los colegas de la unidad quirúrgica no podían entender por qué un residente del departamento terapéutico pasaba tiempo junto a la cama del paciente. El estudio de las historias clínicas no arrojó resultados. Thomas fue a leer la literatura científica disponible y las monografías de especialistas. Varias horas de intenso trabajo mental cansaron al médico y se quedó dormido en la mesa. Como resultado de un análisis exhaustivo de la información disponible, el protagonista notó que uno de los medicamentos antimicrobianos, en un pequeño porcentaje de los casos, tenía un efecto secundario en forma de agresión. El residente compartió el hallazgo con el médico tratante. Era demasiado pronto para suspender el medicamento, por lo que se decidió reducir la dosis y continuar la observación. Para alegría general de todos los especialistas, que estaban constantemente dispuestos a sujetar al hombre y protegerlo de lesiones, mientras los recibían ellos mismos, los ataques cesaron y el paciente comenzó a comportarse con calma. Se avecinaba un día libre y el personaje principal acordó reunirse nuevamente con Meg. Habiéndose disculpado repetidamente por el incidente cuando se conocieron, la niña accedió a asistir a la reunión. Los jóvenes decidieron volver a almorzar juntos. Thomas nunca había estado en un restaurante y estaba preocupado. El camarero invitó amablemente a la pareja a una mesa separada y les ofreció un menú. Se hizo la elección de los platos y los jóvenes dejaron la conversación hasta la tarde, disfrutando de la deliciosa comida. Después de comer, los amigos comenzaron a compartir sus impresiones sobre el estudio y la práctica. A Meg le gustaba mucho la terapia. Iba a continuar sus estudios después de la escuela básica de medicina en la universidad. El estudiante le pidió a Thomas que resolviera el problema que les habían asignado para el fin de semana. El hecho es que el director del Centro de Formación Médica, junto con su colega, el profesor William, el padre de la niña, desarrollaron un plan de estudios y lo pusieron en práctica. La tarea incluía información sobre el paciente con datos completos sobre quejas, historial médico, resultados de exámenes, examen objetivo con fotografías. Fue necesario realizar métodos adicionales para aclarar el diagnóstico y prescribir el tratamiento. El resultado fue mejoría o muerte. La prueba fue muy difícil. Thomas intentó encontrar la solución adecuada, junto con Meg discutieron las opciones, todo convergió en un desenlace fatal. Después de sentarse con entusiasmo durante varias horas en un restaurante, los jóvenes decidieron acudir a una cafetería para seguir solucionando el problema. La niña estaba interesada en el pensamiento lógico de Thomas, ya había oído mucho sobre él a sus padres y a los amigos de sus compañeros de clase. La prueba fue realmente muy difícil, prácticamente no había opciones, el joven probó muchas y no entendió qué tema analizar, el sarpullido era especialmente incomprensible. Resolver juntos un caso difícil unió a los amigos, fue interesante idear nuevos métodos de diagnóstico y terapia. Meg también intentó recordar todos los conocimientos que había recibido, pero no fue suficiente. El tiempo pasó volando, el paciente seguía vivo, pero no hubo ofertas. Basic, junto con el propietario, analizó repetidamente los parámetros del laboratorio y nuevamente se decidió por erupciones cutáneas. La niña examinó atentamente al joven hablando solo, recordando las palabras de su padre sobre sus rarezas, y empezó a agradarle. El tema de una variante rara de una reacción alérgica resultó ser correcto, el tratamiento fue exitoso. El paciente fue salvado, la tarea cumplida. Por la mañana, la directora de Gloria vio la solución correcta en la base de datos del problema y quedó confundida. Inicialmente no hubo respuesta, solo una persona completó la tarea, y era la hija de un profesor de terapia. Después de llamar a un colega, el director del centro descubrió quién ayudó a Meg a curar al paciente e invitó a Thomas a su oficina. El director de la institución médica preguntó al residente sobre la complejidad de la tarea y se ofreció a impartir una lección con estudiantes universitarios, donde impartió horas adicionales de enseñanza.
El personaje principal no ha asistido a la escuela de medicina básica durante varios años desde que se graduó. Los estudiantes se sorprendieron mucho al ver a la maestra y a un joven desconocido entrar a la oficina. Meg, que estudiaba en este grupo, quedó muy sorprendida. El director presentó al joven y le dio la palabra. El tema de la lección fue el análisis de casos clínicos en base a los datos disponibles, similar a la tarea del plan de estudios. Thomas ofreció información completa sobre el paciente, incluidos estudios instrumentales y de laboratorio. Las especulaciones sobre el diagnóstico y el tratamiento surgieron por todos lados. Los estudiantes ofrecieron activamente sus opciones. Parecía que la respuesta era simple. La decepción de los futuros médicos fue grande. El paciente virtual falleció. Luego, el joven profesor comenzó un análisis detallado de cada análisis y resultado de los exámenes, haciendo que los estudiantes se preguntaran en qué etapa cometieron un error. La novia de Thomas fue la primera en entender cuál era el problema estaba resuelto. El director, que estaba sentado al final de la oficina, quedó satisfecho con el resultado. Le gustó mucho la táctica del joven residente, su pensamiento lógico y el nivel de presentación del material. El profesor tomó la palabra y agradeció a su joven colega por el interesante incidente. Los alumnos encontraron la actividad muy entretenida y útil y aplaudieron al personaje principal. Ya era hora de volver a practicar en el departamento. El director tenía prisa por una reunión nocturna. Thomas fue a la sala de profesores. En ese momento, un joven paciente perdió el conocimiento cerca de la sala de tratamiento. Los trabajadores médicos se apresuraron a ayudar y el neurólogo fue el primero en correr. El paciente estaba en coma y tenía problemas para respirar, lo que indicaba un posible problema en el cerebro. Se necesitaba con urgencia una resonancia magnética, a la que enviaron un equipo de médicos con el paciente en una camilla. El administrador envió a un joven residente para ayudar y prometió estar en contacto. El paciente ya estaba esperando en la sala de diagnóstico y el examen transcurrió rápidamente. Thomas se unió a sus colegas y comenzó a estudiar las imágenes. El grado de daño a los vasos de la cabeza era insignificante. Era necesario buscar otra razón para la repentina pérdida del conocimiento. El protagonista sugirió patología cardíaca, pero no pudo encontrar un electrocardiograma en la base de datos y pidió al neurólogo que programara un examen de inmediato. El médico tratante se indignó por la intervención de un joven colega y rechazó la recomendación del internista. La aparición del director, a quien Thomas llamó, resolvió el conflicto que se estaba gestando. El paciente necesitaba urgentemente un examen más detenido. El profesor ordenó que le grabaran un cardiograma, dirigiéndose con el joven a la sala de rayos X para estudiar las tomografías. Las opiniones sobre un microictus, cuya causa podría ser una presión arterial baja y un suministro insuficiente de oxígeno, coincidieron. Se necesitaba una conclusión sobre el estado de los vasos del corazón. Al director le gustaba examinar a sus subordinados, por lo que a Thomas se le encomendó descifrar el estudio, según cuyos resultados el residente concluyó que el hombre había sufrido un infarto y era necesaria una angiografía coronaria urgente con posibilidad de derivación vascular. El quirófano de cirugía vascular estaba listo para la asistencia de emergencia. El profesor ordenó la inclusión como asistente del personaje principal, quien participaba por primera vez en una operación tan compleja. Los resultados de las radiografías de los vasos sorprendieron a los especialistas. Thomas recordó que hace varias décadas se describió un caso similar de una anomalía rara que, lamentablemente, se descubrió durante la autopsia del paciente. En ese momento, los métodos de diagnóstico y tratamiento no fueron suficientes y el paciente murió. Pero en una conocida revista médica se publicó información para una aplicación práctica adicional sobre una mutación de los vasos del corazón. Al final resultó que, el hombre actual tenía una situación similar y, por lo tanto, se trata de una anomalía poco común del desarrollo y existe una opción para tratar un vaso bloqueado que causó daño al músculo cardíaco. Gracias al conocimiento del protagonista, la operación fue exitosa y el paciente sobrevivió. El director sugirió que Thomas describiera un caso repetido en la literatura especializada en cardiología mediante la preparación de un artículo científico. Se decidió no posponer la preparación del tema para llegar a tiempo a la conferencia científica y práctica anual del profesorado de los centros médicos.
El protagonista sugirió al supervisor incluir un caso raro en la tesis que debía prepararse para la pasantía gracias a la ayuda de Basic. En media hora los documentos con todos los requisitos estaban listos. El director, sorprendido, llamó a su colega, el jefe del comité de selección para la reunión más importante del año, y le pidió que incluyera un informe exclusivo en el programa de la conferencia. El responsable se sorprendió no solo por el tema, sino también por el nombre del ponente, normalmente del nivel de un profesor. El tiempo pasó rápido, llegó el momento de ir a la capital. El camino cansó a los participantes, gracias a los ronquidos de un vecino, el protagonista no pudo dormir después de su turno. Los residentes de primer año en tales eventos se encontraban en el papel de asistentes y tomaban fotografías o acompañaban a invitados distinguidos a las salas de conferencias. Un colega de tercer nivel le entregó a Thomas una cámara, sin prestar atención a su deseo de escuchar los informes antes de su discurso. El joven fue salvado por el profesor William, tuvo que ocupar un lugar en la primera fila. Profesores y directores de muchos centros médicos educativos de alto nivel se reunieron en el salón principal, muchos se sorprendieron por la aparición de un residente joven, pero las palabras de saludo fueron amistosas. Se anunció el tema del informe y Thomas subió al enorme escenario. Los participantes se indignaron porque un joven residente cojeando y con un bastón subió al podio, pero mientras hablaba, los rostros de los presentes cambiaron. El personaje principal contó con calma sus resultados, incluida la historia de los acontecimientos, los datos de los exámenes y el resultado del tratamiento. El joven especialista concluyó que este raro caso no es una mutación del vaso, como se pensaba anteriormente, sino una rara anomalía del desarrollo que debe tenerse en cuenta en la práctica de los cardiólogos y cirujanos vasculares. La brillante actuación había terminado. Hubo muchas preguntas, pero todos quedaron satisfechos con las respuestas claras y razonables del joven orador, que participó directamente en la operación. El personaje principal entró en el pasillo y sintió detrás de él numerosas miradas de aquellos que ansiaban traer a un médico talentoso a su centro. El profesor de terapia salvó a Thomas sacándolo del aula, pero los dirigentes de los centros estaban dispuestos a la batalla e invitaron al joven a discutir las condiciones de su rápido ascenso a la cátedra. Las ofertas eran muy tentadoras, el dinero y la condición de profesor atraían al residente. De repente apareció el director de Gloria y se llevó a su residente. Para evitar más disputas, el director del centro declaró al chico su hijo y le prometió una cátedra en un futuro próximo. Los supervisores científicos y profesores quedaron impactados por la declaración del Dr. Benjamin Gloris. Nadie sabía nada de su familia. Thomas se sorprendió mucho cuando escuchó que podía llamar a la directora Gloria su padre. El joven no tenía padres y tímidamente pronunció el nombre de su padre. William no se sorprendió menos que los demás, porque era el hermano menor del director del centro médico y, por tanto, se convirtió en el tío de Thomas. Durante el almuerzo en un lujoso restaurante, el trío desarrolló un plan para el nacimiento de un nuevo profesor. La conferencia terminó. Era hora de regresar a casa y comenzar el trabajo diario. Ahora todos los departamentos sabían que el joven residente era hijo del jefe del complejo de formación médica y le tenían un poco de miedo. En la guardia diaria, un paciente ingresó con temperatura corporal elevada después de un trasplante de riñón hace un mes. Fue necesario estudiar los datos disponibles. El análisis de la historia clínica mostró al protagonista la presencia de un proceso infeccioso. Al examinar al paciente se reveló un infiltrado en el lugar de la cicatriz después del tubo de drenaje. La autopsia del sitio de la inflamación arrojó 35 mililitros de secreción purulenta. La mujer notó una mejoría y se le prescribió una terapia antibacteriana. Thomas informó de sus acciones al jefe del departamento terapéutico y William prometió venir para una ronda conjunta. Por la mañana, el estado de la paciente empeoró, su temperatura corporal volvió a aumentar y aparecieron signos de neumonía. El cambio de antibióticos también tuvo consecuencias negativas. Mediante exámenes objetivos, el residente identificó la causa de la inflamación, un riñón trasplantado. Se descartó infección nosocomial, por lo que los compañeros comenzaron a esclarecer el origen del órgano, descubriendo que el joven se ahogó en el río. No fue posible salvarlo, sus familiares dieron su consentimiento, y luego de exámenes del hígado, corazón, pulmones
y se utilizaron riñón del difunto. Los materiales del donante estaban en los archivos del centro laboratorio, donde acudió el personaje principal. Otros métodos de tinción de tejidos revelaron la presencia de un hongo que había entrado en el cuerpo del ahogado desde las aguas del río y se había vuelto patógeno debido a la inmunidad debilitada de la mujer que había recibido un trasplante de riñón. La corrección de la terapia teniendo en cuenta nuevos datos condujo a una dinámica positiva, la mujer comenzó a recuperarse. Quedaba por encontrar pacientes que recibieran los órganos restantes para poder realizar un tratamiento urgente. Resultó que un receptor murió hace una semana en una clínica local a causa de fiebre, 2 se encuentran actualmente en el departamento de emergencias de Gloria con síntomas de temperatura corporal elevada. Era urgente salvar a los sobrevivientes. Thomas y el profesor se separaron, cada uno corrió a hospitalizar a los pacientes para recibir tratamiento inmediato, porque ya conocían la causa de la enfermedad. El estado de ambos pacientes era grave, pero los medicamentos antimicóticos oportunos ayudaron a salvar vidas. El informe sobre el caso de infección por órganos de donantes fue anunciado en el Centro Educativo y Médico durante una conferencia de fin de semana sobre el análisis de casos mortales y atípicos. Al encuentro asistieron alumnos y residentes de todos los niveles. La actuación del personaje principal fue muy brillante y gustó a todos los presentes. Los alumnos de primer año quedaron especialmente encantados. Thomas recordó que no hace mucho él mismo era así e invitó a futuros colegas a su oficina, ofreciéndoles ayuda para estudiar los materiales. El joven compartió su experiencia práctica con los especialistas jóvenes, prometiendo reunirse semanalmente para analizar casos clínicos. Los estudiantes estaban muy contentos de comunicarse con el talentoso médico. Comenzaron nuevamente los días laborales, y el mes más ocupado del año, cuando los estudiantes de primer año y pasantes vinieron a ejercer en los departamentos. El primer día comenzó con preguntas. El joven especialista Bob pidió ayuda al personaje principal, quien se convirtió en su médico e ídolo ideal. Un hombre de 20 años llegó al servicio de urgencias con una extraña dificultad para respirar que había empeorado en el transcurso de una semana. Las pruebas estaban dentro de los límites normales y 2 alumnos, uno de los cuales era Meg, no pudieron hacer un diagnóstico. Los especialistas novatos saludaron al salvador emergente en la persona de Tomás con alegría y profundo respeto. El futuro colega informó sobre los resultados de los exámenes realizados. Fue necesario realizar una radiografía de tórax. El personaje principal fue a examinar al paciente y notó el enrojecimiento de sus mejillas y su respiración agitada. Mientras el interno llevaba al joven para examinarlo, Thomas comenzó a estudiar los materiales recibidos. Estaba confundido por los cambios en los órganos internos y la edad del paciente. Las imágenes mostraron la presencia de líquido en los pulmones y el saco cardíaco. El residente decidió bombear el contenido del pericardio bajo el control de un ecógrafo. El diagnóstico preliminar de tuberculosis no fue confirmado. Fue necesario buscar una enfermedad sistémica y se prescribieron análisis de sangre adicionales. El personaje principal informó al profesor que el paciente estaba hospitalizado y que era necesario decidir las tácticas de tratamiento. El estado del paciente no empeoró y se estaban realizando pruebas. Al día siguiente, cuando los resultados de los estudios adicionales estuvieron listos, se confirmó el diagnóstico de una enfermedad sistémica grave. Se realizó un examen conjunto y se informó a la madre del joven sobre la necesidad de continuar el tratamiento. Por la mañana, el estado del joven empeoró drásticamente y tuvo fiebre. Las radiografías revelaron un deterioro. La terapia se ajustó con un aumento en la dosis de hormonas en el contexto de la terapia antibacteriana. El consejo médico llegó a la conclusión de que además era necesaria una biopsia de riñón. Después de que el estado del joven se estabilizó un poco, llegó la profesora Ellen para realizar una punción diagnóstica. Antes de que los médicos tuvieran tiempo de pasar a otros pacientes, el estado del paciente volvió a empeorar. La presión comenzó a disminuir, cuya causa probable podría ser un sangrado después de una cirugía menor. La auscultación de los pulmones mostró un deterioro de la conductividad en las secciones inferiores, es decir, la causa no fue la sangre, sino un aumento del edema pulmonar. Analizando la situación y monitoreando los datos, el protagonista llamó la atención sobre la necesidad de volver a realizar un electrocardiograma.
Los resultados del examen fueron malos y la falta de oxígeno del músculo cardíaco iba en aumento. Un examen de ultrasonido de los órganos internos mostró fallas en todos los órganos internos, el cuerpo no podía hacer frente a su enfermedad. El paciente fue trasladado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos, se esperaba que fuera muy joven. Nuevamente se realizó una reunión, a la que asistieron el director y el jefe de terapia. Thomas propuso la opción de conectar un corazón artificial para reducir la carga en los órganos del joven paciente y continuar el tratamiento. Los profesores tuvieron que estar de acuerdo, esta era la única manera de ayudar al paciente. La conexión fue exitosa, el equipo funcionó en modo completo y la condición del hombre se estabilizó. Se pudo dejar al paciente bajo la supervisión del personal del departamento y atender otros asuntos importantes. Sintiendo hambre, el protagonista y el interno fueron a tomar un refrigerio. Los deseos no estaban destinados a hacerse realidad. Una niña ingresó con temperatura corporal alta después de una extirpación laparoscópica del apéndice realizada en otro hospital hace una semana. El residente y su futuro colega acudieron a un primer examen. El abdomen estaba ligeramente dolorido y la sutura postoperatoria no presentaba nada especial. Las pruebas del paciente realizadas en el servicio de urgencias mostraron inhibición de todas las células. El paciente fue hospitalizado, fue necesario determinar el diagnóstico y la táctica de tratamiento. El personaje principal informó de la situación al jefe del departamento y al director. El pasante fue a completar los documentos para exámenes adicionales. Asustado por la llamada del residente, el profesor William pensó en el empeoramiento del estado del tipo transferido a la máquina, pero Thomas informó del ingreso de otro paciente extraño. El jefe del centro bajó personalmente al departamento, las pruebas que vio fueron realmente malas, los resultados indicaron un deterioro de la función hepática y había riesgo de hemorragia. Los médicos volvieron a examinar juntos al paciente. Hubo varios diagnósticos preliminares, fue necesario excluir una enfermedad sistémica y un cáncer de sangre. La noche transcurrió tranquilamente, llegó el momento de ir al departamento para estudiar nuevos datos de exámenes y examinar a los pacientes. El estado de los jóvenes pacientes era estable, sin deterioro, lo que agradó al personaje principal. Thomas y un joven colega se sentaron a analizar nuevos indicadores de laboratorio de sus pacientes difíciles. Basic estuvo cerca y revisó toda la literatura disponible cargada en él durante todo el tiempo. Thomas se comunicó mentalmente con su compañero interior, sin notar la aparición de la profesora Gloris. La pausa terminó, el resultado estuvo listo y el personaje principal se dirigió a la habitación de la niña. El residente necesitó realizar una punción de médula ósea para confirmar su suposición. El padre, descontento con los numerosos exámenes, rápidamente se calmó, la vida de su hija estaba en juego. El examen microscópico excluyó el cáncer de sangre, los cambios patológicos en las células, junto con los datos clínicos, indicaron la naturaleza infecciosa de la lesión. El jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas, donde la niña se encontraba temporalmente debido al aumento de los parámetros hepáticos, entró al laboratorio y se sorprendió al ver a Thomas junto al instrumento óptico. El joven informó a su colega principal sobre las patologías identificadas y le propuso trasladar al paciente a una sala especializada. El jefe del departamento de hematología escuchó con sorpresa al novato especialista, él ya conocía las habilidades del talentoso residente. Se estableció el diagnóstico, el tratamiento posterior de la joven paciente se llevó a cabo en otro hospital, ella sobrevivió gracias al conocimiento de Thomas y Basic. Al día siguiente, cuando toda gloria comentaba la victoria del joven residente, el personaje principal ingresó nuevamente a urgencias. El encuentro con Meg fue inesperado, la niña aprovechó la oportunidad y pidió ver al paciente ingresado. Un hombre de 30 años acudió al hospital quejándose de dolor en el pecho, este le aparecía repentinamente, padecía epilepsia desde la infancia. En el camino hacia el paciente, los jóvenes colegas discutieron sobre las pruebas disponibles, todo estaba dentro de los límites normales. Después de interrogar cuidadosamente al hombre, Thomas comenzó un examen, teniendo en cuenta la enfermedad que había estado presente desde la infancia. Buscó defectos de nacimiento adicionales y encontró patología en la cavidad bucal.
Un examen ecográfico del corazón y los vasos sanguíneos confirmó la suposición del genio sobre la presencia de una serie de síntomas característicos de uno de los tipos de mutaciones genéticas, siendo el más peligroso un aneurisma de las grandes arterias. La conclusión fue decepcionante, el paciente necesitaba cirugía urgentemente, ya que se produjo una complicación en forma de disección incipiente de la aorta patológicamente alterada. Los cirujanos vasculares que acudieron a consulta estaban muy descontentos con el complejo diagnóstico realizado por sí solo por un residente de primer nivel que, además, sospechaba de todo un complejo sintomático congénito sin confirmación de análisis genético. El examen del paciente y los datos ecográficos convencieron rápidamente a los cirujanos de que estaban equivocados. El paciente fue trasladado de urgencia al quirófano. Thomas compartió información con la niña, para confirmar que fue necesario estudiar adicionalmente las paredes de los vasos bajo un microscopio después del tratamiento quirúrgico. La jornada laboral había terminado. Era hora de volver a casa. Los jóvenes caminaron por la ciudad y se despidieron hasta el día siguiente. La noche transcurrió tranquilamente y Thomas se preparó para ir al laboratorio temprano en la mañana. La operación del día anterior fue exitosa, las pruebas estuvieron dentro de los límites normales. El estudio de las paredes del vaso extirpado bajo el microscopio debía confirmar el muy raro diagnóstico hecho por el personaje principal. El director del centro médico, al enterarse de la existencia de un caso excepcional de patología congénita, acudió personalmente a la habitación del residente para interrogar a Thomas. El profesor Glory sugirió que el joven especialista hiciera una visita al departamento de postoperatorio y él aceptó con interés. Hubo varios pacientes graves, algunas de las operaciones se realizaron solo por la noche. En una de las camas, Thomas reconoció a su paciente. Después del tratamiento en hematología, ella se sometió a una operación adicional de trasplante de médula ósea y la niña se estaba recuperando. El director y Thomas continuaron visitando los departamentos, el siguiente fue el centro de laboratorio. Una biopsia vascular de un hombre con patología congénita después de la cirugía confirmó los datos de Thomas, aún no estaba lista una prueba genética. El director del centro médico se mostró satisfecho con los resultados del trabajo. Al despedirse, el profesor informó al joven que la salida a la pasantía se produciría en un mes, es decir, antes de lo previsto. Thomas nunca tuvo documentos para viajar al extranjero, por lo que el director le asignó a su secretaria para que le ayudara a prepararlos. Con el permiso del jefe y el coche, los jóvenes visitaron todas las organizaciones necesarias para tener los documentos listos para la salida. El trabajo no se detuvo, los artículos y la disertación estaban listos, el tiempo pasó volando. Por la mañana Thomas voló a un país lejano y desconocido en busca de nuevos conocimientos. La recogida de cosas fue interrumpida por una llamada telefónica. Estos son compañeros de prácticas que vinieron a desearle a su ídolo un feliz viaje y le regalaron un volumen de cómics que alguna vez le encantaron al personaje principal. El vuelo transcurrió sin incidentes, el joven volaba por primera vez en un avión y estaba un poco nervioso. En su despacho, el director también estaba preocupado por su elegido. Los edificios de la Universidad Americana asombraron al protagonista. Tras instalarse y desempacar sus cosas, se dirigió al edificio académico. Uno de los profesores notó al pasar a un joven extranjero que estudiaba información en un stand en el vestíbulo del edificio principal. El profesor explicó las reglas de las prácticas al recién llegado y lo remitió al supervisor. El colega principal resultó ser un hombre rubio llamado Steve, un residente de cuarto año que estaba realizando capacitación y prácticas en la universidad. Los jóvenes acudieron al jefe de internado, quien los envió al departamento de oncohematología. Después de prepararse para el viaje con anticipación, Thomas estudió la facultad y las monografías publicadas por la institución educativa, elogiando a su principal mentor por describir los problemas de insuficiencia cardíaca aguda en pacientes de diferentes edades. El profesor quedó gratamente sorprendido por sus conocimientos y satisfecho con el interés del joven invitado por su investigación. El asombrado estudiante de último año no sabía qué responder, no le interesaba la literatura científica. El director del Centro de Enfermedades Malignas saludó a los jóvenes colegas y les encargó inmediatamente una tarea práctica. El residente mayor debía recoger la anamnesis, examinar al paciente ingresado,
hacer un diagnóstico preliminar y solicitar exámenes. Steve no pudo dar información sobre el paciente, hablar sobre las características del tumor y las tácticas de su tratamiento, lo que molestó mucho al profesor. Thomas, que estuvo presente en la ronda con su supervisor, intervino en la conversación y complementó las respuestas de su confundido colega. Los conocimientos del residente local eran extremadamente insuficientes, por lo que el personaje principal no solo hizo el diagnóstico, sino que también determinó las tácticas de tratamiento, centrándose en el pronóstico de la enfermedad del paciente. El profesor quedó completamente encantado con el estudiante extranjero, quien respondió de forma inmediata y precisa a todas las preguntas planteadas. Thomas ya conocía bien el tema de la oncohematología y compartió su poca experiencia en esta sección de la medicina. El maestro invitó respetuosamente al joven a la fiesta de la ciudad, que se celebraría en los próximos días. El joven quería aprender las costumbres del nuevo país. Un bono por las respuestas correctas y el análisis del paciente fue la participación del joven residente en una conferencia práctica, en la que participaron eminentes profesores de la clínica. El personaje principal quedó impresionado por la sencillez de la comunicación entre colegas que discutieron conjuntamente cuestiones de tratamiento. Cada uno de los presentes informó sobre su paciente y todos pudieron expresar su opinión sobre su examen, diagnóstico y tratamiento. Al hablar de un paciente con patología de tiroides, surgió la cuestión de la intervención quirúrgica y el personaje principal tuvo que tomar la palabra para salvar al paciente. Thomas llamó la atención de sus colegas de alto nivel sobre el historial médico y los cambios en los ganglios linfáticos. Durante una conversación conjunta, resultó que la enfermedad está asociada con el tejido linfoide, lo que significa que las tácticas de tratamiento son completamente diferentes y la cirugía está contraindicada. El consejo médico decidió continuar examinando al paciente y luego prescribirle un régimen de terapia conservadora. Los profesores quedaron encantados con el nuevo residente. Al día siguiente, los jóvenes especialistas fueron tratados en neumología, es decir, enfermedades pulmonares. Los pacientes que tosen constantemente son el principal contingente del departamento, el uso de respiradores era obligatorio y el equipo de protección personal, lo que sorprendió al personaje principal. Esta vez el paciente era un hombre agresivo, de aspecto antisocial, con una tos prolongada que empeoraba durante las horas de trabajo. Las largas preguntas de Thomas sobre el lugar y la naturaleza del trabajo, así como la presencia de malos hábitos, enojaron al paciente. Hubo que llamar a un guardia de seguridad para calmarlo un poco. Desde la sala, ambos residentes regresaron al despacho del profesor. A partir de quejas, antecedentes médicos y datos radiológicos, el protagonista asumió que existía un riesgo laboral en combinación con el consumo de marihuana. No hubo objeciones, y el neumólogo jefe del hospital se vio obligado a aceptar una patología tan rara en la actualidad. Para poder recuperarse, el paciente tuvo que dejar de trabajar en condiciones nocivas. Los jóvenes se despidieron del profesor y partieron para el siguiente ciclo. Esteve sugirió almorzar y los colegas se fueron a tomar un descanso. La noticia de un residente talentoso de otro país se difundió rápidamente por toda la universidad. Los profesores se interesaron por el secreto de los estudios exitosos en el extranjero. Los profesores decidieron descubrir el secreto y se lo confiaron a Steve. El protagonista aprovechó las circunstancias y empezó a preguntar a su curador sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en la base del centro republicano local. Después de recibir permiso para visitar el complejo científico, los colegas fueron a familiarizarse con las nuevas tecnologías. El complejo constaba de varios edificios, en cada uno de los cuales se desarrollaron diversos programas, tecnologías y equipos. Cientos de científicos e ingenieros intentaron crear nuevos productos en ciencia y tecnología médicas. Al llegar al lugar, los residentes recibieron pases y se dirigieron al establecimiento, cuya construcción llevó más de una década. Era un complejo médico de formación y diagnóstico. El principal mentor de prácticas también llegó al centro. Esperaba persuadir al joven para que compartiera sus conocimientos y mejorara el aparato. Apolo, como llamaban los científicos al equipo, impresionaba por su tamaño. Con el pretexto de montar el dispositivo, Thomas tuvo que penetrar en la base de la máquina y obtener información por sí mismo.
Los presentes esperaban ansiosamente el milagro. Una vez recibidos los preciados materiales, el protagonista, alegando falta de experiencia en cuestiones técnicas, abandonó el objeto. Se acercaba el fin de semana y el profesor de oncología invitó al joven a su casa de campo para hacer un picnic. Thomas quedó impresionado por la hermosa casa enorme con patio, el ambiente relajado y alegre de una gran empresa, algo inusual para su estilo de vida, y le gustó mucho. Uno de los invitados era un profesor, compatriota del personaje principal. Comenzaron a conversar, intercambiar opiniones y recuerdos diversos. Thomas notó tristeza en los ojos de su interlocutor, claramente extrañaba su tierra natal. Al evento corporativo de profesores acudió el director comercial del principal centro médico republicano, responsable del componente financiero de la actividad médica, la compra de equipos y la realización de proyectos de investigación. El importante financiero se alegró de conocer al modesto y talentoso residente y lo invitó a visitar la capital el fin de semana siguiente y reunirse con el presidente del centro, Franklin. Fue un gran honor y, después de una semana de trabajo, Thomas acudió a la recepción. El principal líder de la corporación era un científico brillante, en torno al cual giraban muchos proyectos e investigaciones. De hecho, el genial jefe resultó ser un hombre cansado y fácil de comunicar. La mirada atenta del joven residente reveló que tenía un problema de salud. La conversación se redujo a preguntas sobre quejas y antecedentes médicos, lo que empezó a irritar al director, que llevaba unos 20 años intentando resolver problemas personales sin éxito. La respuesta fue motivada por los medicamentos que el científico tomaba constantemente para mantener su salud. Thomas recordó un breve artículo científico en una revista médica sobre los efectos secundarios de la aspirina favorita de todos, que incluía el dolor de larga data de su mentor. El personaje principal logró ver la ciudad y conocer el centro médico. Era hora de regresar a su pasantía. De repente sonó el teléfono por la noche. Franklin agradeció al joven por su ayuda y le dijo que los síntomas que le molestaban él durante muchos años había desaparecido. El agradecimiento fue una invitación para asistir a la mayor conferencia internacional de científicos en la capital del estado el próximo año. Las jornadas de trabajo continuaron, y los vecinos y su mentor volvieron al departamento. Era el día de recepción de presos. El protagonista se sorprendió por la actitud de sus compañeros hacia los ladrones y asesinos. Aquí los trataban como gente corriente, y no infractores de la ley. Los pacientes llegaban uno tras otro. Era necesario derivarlos para pruebas o exámenes adicionales, que no estaban disponibles en los hospitales penitenciarios. Un hombre en silla de ruedas llamó la atención de Thomas. El preso presentaba un cuadro clínico típico de intoxicación crónica por plomo. Era necesario encontrar la causa del extraño padecimiento, dado que el paciente había pasado 10 años tras las rejas. La causa de la discapacidad del hombre fue una vieja herida. La bala se atascó cerca de la columna vertebral y fue la fuente de todas sus enfermedades. La resonancia magnética confirmó las conjeturas del joven residente. Se pudo intentar extraer el cuerpo extraño. Existía la posibilidad de restaurar las funciones, ya que la médula espinal no resultó dañada. Tras estudiar las imágenes, el neurocirujano del centro accedió a realizar la operación. Se preparó la mesa de operaciones y se extrajo la bala. A Thomas le ofrecieron observar el progreso del tratamiento quirúrgico y él aceptó con gusto. El tiempo pasó muy rápido. Terminó el último día de la pasantía. El preso agradeció a los médicos por el diagnóstico y la asistencia brindada. El profesor se ofreció a volver. Los muros nativos de Gloria dieron la bienvenida a su estudiante. El director se encontraba en el pasillo del centro. Le informaron sobre la llegada del personaje principal y se alegró de ver el regreso del joven genio. Al día siguiente, hubo una sesión informativa sobre la pasantía, en la que Thomas compartió sus éxitos, incluido dejar de tomar aspirina y ser invitado a una conferencia en Hong Kong. El director y el jefe de terapia ya habían oído hablar de los méritos del residente y estaban orgullosos de él. Meg y Bob estaban muy contentos con el regreso de su ídolo. Se completó el brillante informe sobre el viaje al extranjero. La cuestión de qué profesor asistiría a la próxima reunión internacional por invitación de Franklin provocó acaloradas discusiones. El director que más exigía llevarlo con él. El informe terminó. Llegó el momento de partir hacia los departamentos.
Los amigos agarraron a Thomas y lo llevaron a examinar a un nuevo paciente. El estado del hombre era extremadamente grave, un episodio repentino de pérdida del conocimiento, presión arterial baja, palpitaciones. Fue necesario examinar urgentemente al paciente y prescribir un tratamiento. Exámenes adicionales mostraron un problema con el corazón y los pulmones. Se prescribió tratamiento, pero aún no había un diagnóstico definitivo. El paciente se encontraba estable. Bob tenía un turno de 24 horas y Thomas y su novia se fueron a casa a descansar. Por la noche, el interno despertó al curador y el estado del paciente volvió a empeorar. El personaje principal realizó repetidos estudios cardíacos. El paciente necesitaba un aparato de circulación extracorpórea. La hemodinámica inestable con cambios de presión obligó al residente a buscar nuevamente la causa y se decantó por un tumor suprarrenal. Thomas pidió ayuda a una vieja amiga, la profesora Ellen, que es una especialista altamente calificada en ultrasonido y diagnóstico por rayos X de órganos internos. El médico diagnosticador confirmó la suposición del joven especialista. Luego de corregir el cuadro, el paciente requirió cirugía. Los acontecimientos urgentes que tuvieron lugar junto a la cama del paciente distrajeron por completo a Thomas de los preparativos para la conferencia que había prometido hacer con el profesor William por la mañana. El propio director del edificio terapéutico encontró un residente. Los colegas se sentaron en la oficina del profesor y estudiaron los materiales del año pasado. Últimamente se ha prestado mucha atención a la producción de medicamentos y se publicaron artículos separados sobre el uso de la inteligencia artificial. Thomas prometió pensar en varios temas y fue al departamento. Hubo tiempo libre y el personaje principal comenzó a estudiar la información descargada de la base Apolo. El silencio no duró mucho. Bob encontró a un colega senior y nuevamente necesitaba ayuda práctica. La joven estaba en el departamento de neurocirugía y se quejaba de dolor de espalda. Las radiografías tomadas mostraron múltiples fracturas patológicas de costillas y huesos grandes. Fue necesario buscar la causa y tratar urgentemente a la señora. Sabiendo que en este departamento no había nadie para atender los problemas óseos, el protagonista decidió trasladar al paciente al departamento terapéutico. El director estuvo temporalmente ausente, pero los neurocirujanos sometidos a la operación, al enterarse de la patología ósea, aceptaron felizmente. Tras recetarle analgésicos, Thomas se puso a estudiar las pruebas y a buscar enfermedades que provocaran este tipo de fracturas. Meg se unió a su amiga. El tema era interesante y requería análisis. Se encontraron las causas probables de la fragilidad ósea y hubo que realizar una serie de pruebas. En ese momento, el jefe del departamento de neurocirugía, al descubrir la desaparición de la paciente, comenzó a buscar a la mujer. Era una persona famosa que no quiso publicitar su nombre y pidió ayuda al profesor. La niña permaneció de guardia y por la mañana le dijo a Thomas que su paciente había sido visitado por colegas del antiguo departamento. Los neurocirujanos se interesaron por el estado de la joven y le ofrecieron ayuda. El residente fue a la sala para hablar con el paciente. Los medicamentos hicieron efecto y el dolor disminuyó. Habló sobre los cambios en las imágenes y el plan para exámenes adicionales. El protagonista analizó los resultados de los métodos de examen instrumental y de laboratorio. Se descartó la oncología y se comenzó a determinar el diagnóstico. El jefe del departamento de neurocirugía, después de haber discutido con un colega de terapia por un traslado inconsistente de un paciente, fue a tratar con el residente impostor. Un paciente se dirigía hacia un grupo de médicos en una cama funcional de la sala de diagnóstico, acompañado por un enfermero. El protagonista recibió a la mujer con una buena noticia. Gracias al análisis de la información médica, se estableció el diagnóstico de que se trataba de un defecto genético en la absorción de calcio en los intestinos, lo que lleva al desarrollo de raquitismo y trastornos del tejido óseo. Ambos profesores quedaron impactados. La paciente sonrió por primera vez durante su hospitalización. La joven se presentó como Lenda. Resultó ser hija del director de una red de centros de tecnología médica y jefe de la sucursal principal. Le pidió a Thomas que continuara el tratamiento y le prometió su apoyo. Y, terminado el horario de trabajo, William invitó a su residente a cenar por la noche, pero sus planes fueron interrumpidos por una llamada del director. 2 soldados fueron llevados al departamento de emergencias en estado grave.
Ambos muchachos fueron trasladados a petición de un amigo del médico militar de Gloris al hospital, donde ingresaron quejándose de tos y debilidad. Al cabo de 24 horas, su estado empeoró bruscamente y presentaban signos de falta grave de oxígeno. Uno de los llegados se encontraba en estado extremadamente grave, inconsciente. Thomas tuvo que realizar una intubación para conectar al joven a un ventilador. El médico militar dijo que solo 2 personas del cuartel enfermaron repentinamente, no hubo factores dañinos, debido a cambios en las radiografías de los pulmones se diagnosticó neumonía, pero la terapia con antibióticos no ayudó. En ambas imágenes se veía un incomprensible oscurecimiento completo de los pulmones, más parecido a una patología viral. Los soldados estaban inconscientes, se inició una terapia sintomática y los médicos esperaban los resultados de exámenes adicionales. El director del centro que llegó intervino en la conversación preguntando qué había pasado. En el contexto del suministro de oxígeno, los indicadores de saturación pulmonar y sanguínea mejoraron significativamente, pero la expresión de los militares era de dolor. Uno de los pacientes recuperó el conocimiento y los médicos comenzaron a interrogarlo. El joven definitivamente estaba escondiendo algo, seguía mirando hacia un lado. El personaje principal sospechaba que los soldados estaban usando algo prohibido, probablemente alguien trajo un artículo no autorizado en forma de cigarrillos, y todos lo probaron, solo 2 no habían fumado antes, por lo que se sintieron mal. El soldado negó cualquier enfermedad crónica previa o reacciones alérgicas. Thomas le explicó al chico que su amigo podría morir si no decía la verdad y le preguntó sobre el uso de nicotina. La respuesta fue positiva, un cigarrillo para no fumar resultó ser la causa de una intoxicación grave. Los pacientes estaban bajo supervisión en la unidad de cuidados intensivos, se estableció el diagnóstico, se prescribió el tratamiento, pudieron descansar. Pero el personaje principal llamó la atención sobre el trabajo de los especialistas de la sala, comenzaron a elaborarse planes para optimizar el arduo trabajo de los médicos. Gira en su cabeza. Basic mostró al propietario un paciente gravemente enfermo con sepsis, la enfermedad era muy grave, el tema era relevante. Fue necesario estudiar la literatura y las historias de casos prácticos para posibles opciones tácticas y de investigación. Pensando una vez más en el difícil trabajo de sus compañeros en la unidad de cuidados intensivos, Thomas acudió al director, era necesario comenzar los preparativos para la conferencia internacional. Varios profesores de diferentes departamentos se reunieron en la oficina del director, todos querían participar en la reunión. La primera propuesta del joven residente fue crear un programa basado en inteligencia artificial para el seguimiento de pacientes críticos, que facilitaría el trabajo de los médicos en la unidad de cuidados intensivos y ayudaría a los pacientes a recibir ayuda rápidamente si su condición empeora. El tema fue aprobado, fue necesario crear una presentación para presentarla para su aprobación en el centro tecnológico. Thomas se ofreció a preparar los materiales. En 20 minutos los documentos estuvieron listos, el profesor William llamó a un amigo del tecnólogo y envió propuestas por correo electrónico a la Dirección de Apoyo Financiero. La respuesta llegó unos días después, los materiales eran excelentes, el tema interesaba a los especialistas, los médicos esperaban la aprobación en el principal centro de tecnologías médicas para aclarar las dudas. Thomas estaba dispuesto a defender el proyecto. Con el apoyo de la facultad, el residente acudió a la presentación. Por parte de la dirección, estuvo presente en la reunión el jefe del Departamento de Apoyo Financiero y Nuevas Técnicas, su palabra era decidir el destino del proyecto. El informe del residente fue muy interesante y razonable, pero la apariencia del representante del centro era de desaprobación, seguía mirando su teléfono y se puso sombrío. El jefe de terapia llamó la atención sobre el texto del mensaje y la firma del remitente, se trataba de un enemigo mutuo de endocrinología, Johnson, quien pidió a su amigo que se negara a apoyar el proyecto. De hecho, el financiero quedó impresionado por el valor de los materiales y decidió pedir ayuda a Linda, la directora de la sucursal. Ha llegado el siguiente día laborable, lo que significa nuevos pacientes y problemas que habrá que solucionar. Thomas fue recibido por sus compañeros más jóvenes, esta vez todo estaba en calma. Los jóvenes aprendices necesitaban completar rápidamente los documentos médicos.
El gerente Johnson invitó a los jóvenes profesionales a un evento corporativo en un pequeño café para que el personaje principal completara la tarea en media hora. El día pasó sorprendentemente rápido, los jóvenes esperaban al profesor. El endocrinólogo jefe de Gloria llevó a los invitados a su establecimiento favorito, donde a menudo pasaba tiempo bebiendo una botella de alcohol. Meg le recordaba a su padre, a quien visitaba a veces. A la niña se le dio una mesa separada de bebidas sin alcohol en compañía del jefe de farmacia. La cantidad de alcohol consumida por los hombres de la mesa de al lado aumentó. El personaje principal, por orden de Basic, vertió con cuidado el alcohol nuevamente en el recipiente, por lo que evaluó con seriedad la situación y observó cómo sonó el teléfono y obligó al profesor a abandonar la habitación. Ciertas frases interesaron al joven y lo siguió hasta la calle. Toda la conversación se podía escuchar claramente a la vuelta de la esquina y Thomas encendió la grabadora. Se trataba de robo financiero en las adquisiciones del centro, falsificación de documentos y firmas del director y profesores, en el que Johnson tuvo el papel principal. La conversación estaba terminando, era necesario huir urgentemente, pero de repente apareció Meg detrás de ella, preocupada por la ausencia de su amiga, y salvó al joven deteniendo a la maestra. Por la mañana, los jóvenes se reencontraron en su lugar de trabajo. Thomas le contó a la niña sobre la conversación que escuchó, porque su padre también podría haber sido incriminado. Clover Mag no se quedó perplejo y propuso un plan de acción para resolver el crimen, pero esto requirió el apoyo de colegas de alto nivel. El profesor William a menudo compartía problemas laborales con su hija, por lo que ella pudo analizar la situación actual. Thomas fue al director y encontró en su oficina a su gerente, a quien su hija aún no había tenido tiempo de contarle lo sucedido. El vecino no sabía cómo iniciar un diálogo, los dirigentes esperaron en silencio. Malos pensamientos se apoderaron de la cabeza de los profesores, temían que Thomas quisiera dejar a Gloria. El joven encendió la grabación y todos reconocieron la voz del siempre insatisfecho profesor. Hubo silencio en la oficina durante varios minutos. El director quedó impactado por lo que escuchó y se preparó para la acción. Era necesario no asustar a los intrigantes. El residente satisfecho se dirigió al departamento. Era hora de atender a los pacientes. En el pasillo se topó con el eternamente insatisfecho Johnson, que no sabía nada. Thomas ni siquiera tuvo tiempo de mirar la base de datos de admisiones cuando un pasante que conocía le pidió que viniera a ayudar. Bob recibió instrucciones del gerente para aceptar a la joven paciente y registrarla en el departamento. Al mirar a la paciente, el joven especialista se sorprendió y llamó a su ídolo. Meg también fue a apoyar a su colega. La expresión de horror en el rostro del interno fue impresionante. El trío se dirigió al departamento de emergencias. Bob no podía explicar la situación con palabras. Una señora mayor estaba sentada en la camilla de diagnóstico, al lado de una mujer joven, ambas estaban muy alteradas. Según los documentos, la paciente tenía 25 años y su madre la acompañaba. En realidad todo era al revés, lo que sorprendió a los jóvenes especialistas. El paciente saludó calurosamente a los médicos y el familiar tenía lágrimas en los ojos. Los antecedentes fueron breves. La mujer ingresó con dolor abdominal y mezclas periódicas de sangre en las heces. El sangrado era frecuente desde pequeña. Hace unos 4 años su piel cambió. Su rostro comenzó a verse muy envejecido. Después de registrar al paciente en el departamento, Thomas comenzó a recopilar información. Junto con los internos, el joven médico estudió todos los exámenes de la niña. A pesar del sangrado casi constante, la anemia era insignificante. Tampoco existía tal cosa en la base de datos de casos raros. Se sugirió que había una enfermedad intestinal con lesiones ulcerosas, lo que podría provocar la aparición de sangre en las heces. Era necesario un examen adicional. Los resultados de la exploración confirmaron cambios en las paredes internas del intestino con tendencia a sangrar. Hubo un diagnóstico preliminar, pero no explicaba la afección de la piel. La búsqueda de casos similares no dio resultados. Thomas ingresó varias opciones en la computadora, sin éxito. La paciente regresó del examen y apoyó a su madre, convenciéndola de que ella no tenía la culpa de su apariencia. Las mujeres estaban molestas. La base de datos de disertaciones raras tampoco proporcionó respuestas, aunque el personaje principal presentó diferentes combinaciones de síntomas.
Finalmente se encontró algo similar, todas las quejas corresponden a esta enfermedad. Los alumnos estaban contentos, Thomas prometió explicar todo junto a la cama del paciente. La paciente y su madre esperaban a los médicos en la sala. El personaje principal les habló a las mujeres sobre una rara enfermedad genética que afecta la piel y los intestinos. Los jóvenes especialistas escucharon con deleite a su ídolo y se convencieron aún más de su genio. Se estableció el diagnóstico, lamentablemente fue imposible devolver la apariencia del rostro a su estado anterior, pero con una terapia de mantenimiento constante el paciente fue aliviado del dolor y el sangrado. Las damas quedaron satisfechas con los resultados de los exámenes y las conclusiones del talentoso residente. Unos días más tarde, la paciente agradeció al médico que la atendió, se sintió mejor y estaba planeando ser dada de alta del hospital. A pesar del buen trabajo, Thomas estaba insatisfecho consigo mismo, porque ya nadie podía tener una piel sana. Basic no entendía la condición de su amigo, no sabía cómo simpatizar con la gente. La llamada del director interrumpió los tristes pensamientos del protagonista. El jefe de Gloria le pidió a su hijo nombrado que fuera a su oficina. El profesor Gloris dijo que se había obtenido información importante sobre el estudio del proyecto. William, al pasar, se unió a sus compañeros. Se aprobó el plan de desarrollo de la inteligencia artificial propuesto al centro tecnológico hace algún tiempo y se transfirió una suma considerable de dinero a la cuenta de la organización médica universitaria. La persona que firmó el presupuesto era el director de una organización financiera y de seguros, el padre del profesor Johnson, y así comenzó el fraude económico. Los profesores no sabían qué hacer con los datos disponibles. Thomas entendió que la única persona que podría ayudar a resolverlo sería Lenda, a quien se acercó hace algún tiempo con una grabación de voz. El presidente de la rama principal escuchó a la joven doctora. Ella sabía que la cantidad original asignada para la investigación era el doble, por lo que el déficit era enorme. Las conexiones de la directora de la red de las organizaciones más grandes eran geniales, ella ya estaba preparada para tal información, había llegado el momento de actuar. El personaje principal quedó asombrado por el monto del proyecto, se pudo comenzar el desarrollo e implementación del programa. Sin demora, Lenda marcó el número del director ejecutivo del servicio de auditoría y le dio instrucciones para realizar una auditoría. El Dr. Gloris y el jefe de terapia estaban esperando los resultados de las negociaciones. Se aprobó suficiente dinero para la investigación, Thomas comenzó inmediatamente el plan de acción y había mucho trabajo. Los profesores intentaron ayudar con algo, pero solo interfirieron con los pensamientos de Thomas. Fue necesario sistematizar los datos de miles de pacientes que fueron ingresados por los especialistas del departamento. Fue especialmente importante la información de los departamentos de cirugía y cuidados intensivos, donde existía una alta probabilidad de encontrar pacientes graves y debilitados y pacientes con sepsis. El protagonista volvió a explicar a sus colegas y directivos de alto nivel los problemas que quería incluir en la tarea de IA. El residente mejoró el resultado final, que debería haber sido el seguimiento de los signos vitales de los pacientes, avisando al personal médico de las unidades de cuidados intensivos sobre su deterioro y la aparición de nuevos insumos, incluida la infección. El director se calmó, creía en las fenomenales habilidades del residente y conocía el valor de las palabras del director principal de la dirección tecnológica. Linda se sentó en su oficina y pensó que después del fracaso del proyecto BAS, había dejado de interesarse por los hospitales, y solo el joven genio que la salvó de una grave enfermedad volvió a centrar sus pensamientos en la medicina. La joven prometió ayudar a Thomas cuando escuchó una grabación de la conversación del profesor Johnson con su padre. Tuvo que esperar y no ahuyentar a los intrigantes. El auditor superior informó a su jefe que el grupo de control había partido para una misión. La auditoría sería objetiva y rápida, a pesar de la participación de personas de alto rango que se convirtieron en partícipes de la estafa. Pasaron 2 días, Lenda ya conocía los resultados preliminares de la auditoría. El jefe del departamento informaba diariamente sobre la colusión financiera de altos funcionarios. La revisión de las conclusiones de la auditoría se realizó en el despacho del director del Centro de Tecnología Médica. Los principales acusados fueron el director de la compañía de seguros y su jefe de seguridad. Las partes interesadas, es decir, los principales representantes del centro médico,
fueron invitados a una reunión a puerta cerrada. El presidente de la comisión acusó al padre de Johnson de ocultar una cantidad importante destinada al trabajo científico. El director del centro responsable del desarrollo de tecnologías de soporte vital para los pacientes anunció las cifras asignadas para el proyecto y recibidas en la cuenta ejecutiva. La diferencia fue enorme, por lo que se perdió una gran cantidad de dinero. El jefe de seguridad tuvo que admitir que millones de fondos que le transfirió su jefe fueron redirigidos a su jefe, el director de la compañía de seguros, a su cuenta personal. El dinero fue devuelto a la Organización de Educación Médica. El presidente del Grupo de Centros de Tecnología Médica, el señor Brown, estaba presente en el despacho de su hija, se molestó por la situación y se interesó por el proyecto, para el que se habían destinado varios cientos de millones. El gerente de la sucursal principal habló sobre las ideas del joven especialista y el desarrollo de tareas para la inteligencia artificial. Durante toda la reunión, el profesor Johnson, invitado junto con su padre, no dijo una palabra. El nuevo nivel de organización de la atención en los departamentos hospitalarios interesó a todos los presentes y los profesores intentaron explicar la esencia de las innovaciones. El presidente del grupo de centros anunció el veredicto: todas las personas involucradas en los fraudes financieros identificados fueron despedidas y, teniendo en cuenta su estado, no hubo prisión. Solo el guardia se disculpó por lo que había hecho. El expresidente de la compañía de seguros intentó defenderse, pero los hechos fueron confirmados mediante transferencias bancarias. Los atacantes no podían entender cómo se reveló su plan. Brown se alegró de que se evitara el robo de fondos destinados al bienestar de los pacientes. El profesor Johnson intentó demostrar su inocencia, pero no le creyeron. Los agentes de seguridad escoltaron a los exempleados fuera de la sala de reuniones. Dado su estatus, los directivos no entregaron el material al tribunal. El presidente de las empresas se mostró muy interesado en el nuevo proyecto y su principal ejecutor no podía creer que se tratara de un joven residente prácticamente sin experiencia laboral. Linda prometió enviarle la presentación a su padre. Los jefes de los centros de soporte técnico de los centros médicos recordaron una vez más la fallida opción con la inteligencia artificial de Bayes y esperaron que el proyecto real ayude a médicos y pacientes. El valor de las propuestas fue confirmado por los profesores de Gloria. Al regresar de la reunión, William y Glory se preguntaron qué habría pasado si Thomas no hubiera escuchado la conversación de los criminales. El jefe de terapia prometió a su jefe que ayudaría personalmente al joven residente para poner en marcha rápidamente el programa. Después de la difícil reunión de lectura de cargos, Linda también se acordó de Thomas y lamentó que no pudiera asistir. El vicepresidente de las empresas prometió tomar el control del futuro avance de la inteligencia artificial. Durante todo el tiempo que duró la importante reunión, el personaje principal estuvo trabajando en el departamento de emergencias. Su amigo, un interno, le pidió que lo ayudara a tratar a un paciente joven. El hombre fue llevado al hospital por un amigo después, preocupado porque llevaba varios días sin ir al trabajo y no respondía a las llamadas. Llegó a su casa y lo encontró inconsciente. Habiendo conocido a una chica en el camino, sus colegas sugirieron que Meg trabajara junta en un caso interesante. La aprendiz estuvo de acuerdo, le gustaba trabajar con su ídolo y ayudar a la gente. Juntos, el trío llegó a la habitación donde estaba el paciente. Un hombre de 30 años yacía en una cama funcional, respiraba espontáneamente y no tenía conciencia. El amigo del paciente no sabía nada más sobre la enfermedad de su colega, simplemente trabajaban juntos y a veces se comunicaban. El personaje principal encargó a Bob la tarea de preparar los departamentos de diagnóstico para el examen y él mismo comenzó un examen detallado. No había heridas visibles en el cuerpo. El asistente recordó que hace unos días el chico tenía fiebre alta y dolor de garganta, compró unas medicinas y las tomó él mismo, sin ir a ningún lado. El paciente tenía una cicatriz de larga data en la zona del esternón, lo que indicaba una cirugía del corazón o de los pulmones. En la infancia probablemente se había operado por un defecto cardíaco congénito. El plan de examen estaba listo, era necesario establecer rápidamente un diagnóstico. En primer lugar, enviaron al hombre a una tomografía computarizada para observar el estado del cerebro, los pulmones y los órganos abdominales. En el bolsillo del paciente se encontró un antibiótico que probablemente tomó.
El protagonista fue a estudiar las pruebas disponibles y los resultados de los exámenes ya realizados. Las tomografías mostraron signos de hemorragia intracraneal estancada de tamaño moderado. Hubo que decidir la cuestión de la intervención quirúrgica. El paciente fue trasladado al departamento de neurocirugía, pero el residente estaba confundido por la edad del hombre y la infección de la que le había hablado un compañero de trabajo. El profesor de neurología y el neurocirujano también decidieron realizar exámenes adicionales, teniendo en cuenta la patogénesis poco clara, es decir, la causa de la hemorragia en el cerebro. El paciente aún se encontraba en coma, no fue posible aclarar cuánto tiempo había transcurrido desde el proceso. Los especialistas estudiaron las imágenes, además del hematoma, había otra lesión en el cerebro, era posible que se tratara de un tumor. Después de consultar, los colegas decidieron realizar una punción diagnóstica de la médula espinal, teniendo en cuenta los antecedentes de fiebre alta. Thomas llevó a cabo un complejo procedimiento bajo la dirección de su especialista principal. Basic dirigió los movimientos en la dirección correcta y le indicó cómo actuar. El examen se realizó bajo anestesia y fue exitoso. El líquido cefalorraquídeo estaba turbio, lo que indicaba una posible infección, y se envió al laboratorio. Para aclarar el daño cerebral, se realizó una resonancia magnética. Los resultados sorprendieron enormemente a ambos especialistas. Además del hematoma, el paciente tenía 2 pequeños focos de daño cerebral isquémico, es decir, 2 tipos de ictus simultáneamente. El jefe de neurología quedó impactado. Basándose en nuevas investigaciones, se decidió posponer la operación, ya que ya no era una emergencia. El paciente fue llevado a la unidad de cuidados intensivos para mayor observación. Fue necesario encontrar la causa de las lesiones graves. Thomas sugirió que eran consecuencias de una endocarditis, es decir, una inflamación del músculo cardíaco en el contexto de una infección y una larga duración. Patología permanente. Interesado por el paciente, llegó al departamento el director, que era el principal cirujano cardíaco del centro. Los resultados de la ecografía del corazón fueron sorprendentes. El paciente tenía válvulas dañadas y requirió cirugía urgente. Los especialistas de Gloria nunca se habían encontrado con una patología concomitante tan rara, con un infarto cerebral y un derrame cerebral combinado con un defecto cardíaco. La operación la iba a realizar un cirujano torácico, pero la elección de medicamentos era limitada porque existía el riesgo de un aumento de sangrado. El profesor William, que llegó a la unidad de cuidados intensivos, también quedó impactado por el complejo de enfermedades. Se avecinaba una operación extremadamente difícil, el resultado era dudoso, notificó el médico tratante a los familiares del paciente. Mientras se realizaban los preparativos minuciosos para el tratamiento quirúrgico, el jefe del departamento torácico sugirió continuar con la terapia con antibióticos para eliminar la infección. Al día siguiente, estaba listo el resultado del hemocultivo para microbios y sensibilidad a los medicamentos. La fuente de infección resultó ser Staphylococcus aureus y se ajustaron las prescripciones. Durante los estudios de control, se observó que el hematoma en el cerebro prácticamente se había resuelto y ya no era necesario abrir el cráneo. Los exámenes del paciente mejoraron ligeramente, pero todavía estaba en coma. Fue necesario operar el corazón y la aorta y el riesgo de muerte aumentaba cada hora. Finalmente, el interno informó al personaje principal que la madre de la paciente había llegado de una zona rural lejana y era necesario obtener su consentimiento para el tratamiento quirúrgico. La anciana estaba muy preocupada y molesta. La residente preguntó al familiar sobre la operación pediátrica, le explicó la gravedad del estado de su hijo y el gran riesgo, pero era imposible posponerlo. El estado empeoraba. El personaje principal prometió a la pobre mujer hacer todo lo posible para salvar a su hijo adulto. Thomas y Basic decidieron participar en la operación para seguir rápidamente el proceso y realizar los ajustes necesarios en las prescripciones de tratamiento. Todo estaba listo. Los cirujanos cardíacos, junto con los especialistas torácicos, comenzaron el tratamiento. Thomas supervisó los indicadores y hizo recomendaciones sobre los anestésicos. Era necesaria una selección y dosificación precisas de los fármacos para evitar complicaciones. Una repentina alteración del ritmo cardíaco empeoró la situación. El personaje principal comenzó a administrarle un fármaco antiarrítmico.
El medicamento comenzó a actuar gradualmente, los latidos del corazón volvieron a la normalidad y la condición se estabilizó relativamente. Fue posible continuar con la operación, la anestesia pasó sin complicaciones. El personaje principal miró el monitor vital e informó los indicadores a los cirujanos. La operación fue exclusiva, todos los especialistas estaban preocupados. El riesgo de muerte era muy alto, había que calcular cada movimiento táctico. El tratamiento quirúrgico duró varias horas, la presión arterial estaba inestable, hubo que cambiar los medicamentos y los médicos estaban muy cansados. Finalmente, la operación estaba casi terminada, el paciente fue conectado a un aparato de circulación extracorpórea. El pulso y la presión arterial se estabilizaron, los médicos dieron un suspiro de alivio, lo peor había pasado. El monitoreo de datos en tiempo real y las recomendaciones oportunas sobre los medicamentos recetados ayudaron a los cirujanos a realizar más actividades con mayor rapidez. La siguiente parte de la operación para reemplazar la válvula aórtica y parte de la aorta transcurrió sin complicaciones. Una vez finalizado el tratamiento quirúrgico, Thomas pidió al jefe del departamento torácico que mantuviera al hombre bajo vigilancia las 24 horas en la unidad de cuidados intensivos hasta que se estabilizara, tras lo cual fue trasladado a terapia y prometió visitar constantemente a su paciente. Se obtuvo el consentimiento, el hombre se encontraba en condición relativamente estable en una cama de cuidados intensivos, se requirió tiempo y monitoreo constante de los signos vitales. El profesor agradeció a Thomas por su participación activa en la operación, sin sus recomendaciones hubiera sido difícil salvar al paciente. Durante el día, el personaje principal visitó repetidamente su barrio. El personal del departamento torácico quedó sorprendido por la actitud del residente hacia el trabajo y el paciente, su conocimiento, todos susurraban sobre el hijo talentoso e inteligente que tenía el director. La buena actitud del jefe de la unidad quirúrgica permitió a Thomas obtener permiso para ingresar a la base de datos a pacientes con patología grave y complicaciones infecciosas, lo cual era necesario para el trabajo de investigación y el desarrollo del programa. El director estaba interesado en los resultados del proyecto, quería obtener resultados lo más rápido posible. Thomas necesitaba ayuda para procesar la información y pidió permiso a la gerencia para involucrar en el trabajo a sus amigos de confianza del tercer año. El tiempo pasó rápido y un día el director reunió a profesores de varios departamentos y departamentos junto con un residente. Finalmente el dinero fue transferido íntegramente a la cuenta del centro médico, fue necesario intensificar el trabajo para su implementación. Para obtener información completa, también fue necesario obtener una base de datos de pacientes post-tratamiento quirúrgico, salas de maternidad y unidad de cuidados intensivos generales. Para acelerar el proceso, Thomas desarrolló un programa para ingresar los indicadores necesarios en el programa, se necesitaba tiempo para procesarlos. El director se negó a incluir en el proyecto a profesores que no estuvieran involucrados en proporcionar información. William prometió ayudar al residente. Los jefes de departamentos clínicos de perfil terapéutico ya habían conectado sus datos y los actualizaban constantemente, se necesitaba la ayuda de los cirujanos. Quedaba un pequeño número de sucursales sin utilizar, Thomas comprobó los indicadores iniciales y decidió ponerse en contacto con los gerentes de forma independiente. La reunión terminó, el residente pidió salir del consultorio, estaba planeando otra visita a la unidad de cuidados intensivos, aunque el estado del paciente ya se había estabilizado. El joven había previsto con antelación una reunión con el jefe del edificio de cirugía cardíaca, que en aquella época solía recorrer el departamento. Thomas necesitaba otra fuente de información dada la gran cantidad de cirugías cardíacas que realizaba cada año. El residente llegó a tiempo, el profesor acababa de terminar una ronda general de pacientes después de las operaciones. El médico era bastante caprichoso, era necesario ganarse la confianza y conseguir el apoyo del cirujano cardíaco jefe. Después de saludarlo respetuosamente, Thomas pidió permiso para hacer una petición. El profesor se sintió halagado porque también había oído hablar mucho del talentoso terapeuta. Los colegas discutieron el progreso de la última operación, a la que el especialista jefe no pudo asistir, y el pronóstico del profesor asociado estaba personalmente convencido de la competencia del joven médico y estaba satisfecho con su conocimiento.
Thomas habló sobre el trabajo de investigación y el desarrollo de un programa que ayuda a monitorear activamente a los pacientes críticamente enfermos y monitorear su condición en tiempo real. Se obtuvo el consentimiento para proporcionar datos de los pacientes en los últimos años. El día siguiente comenzó para el joven residente con una cita ambulatoria. En el departamento se encontró con su compañero Tom, a quien no había visto desde que se graduó en la universidad, y decidieron almorzar juntos después del trabajo. El día transcurrió sin incidentes, no hubo casos graves. El último paciente pidió receta para diabetes y no tuvo quejas. El joven residente le recetó medicamentos, examinó los datos ambulatorios del hombre y programó una consulta de rutina con un oftalmólogo y un neurólogo, teniendo en cuenta las particularidades del diagnóstico y las posibles complicaciones. El colega molesto también había terminado de atender a los pacientes y estaba esperando a Thomas en el pasillo. Los jóvenes fueron a almorzar a la cantina más cercana. Tom dijo que en su cita había una mujer joven de 30 años con fiebre, es decir, temperatura corporal alta durante una semana, e inmediatamente la envió al hospital, sin poder comprender el diagnóstico. El personaje principal prometió después del descanso ir con su ex compañero a ver al paciente. Sonó el teléfono y una colega fue informada que las pruebas de la paciente estaban listas y que estaba en el departamento de enfermedades infecciosas hasta que se aclarara el diagnóstico. Después de tomar un refrigerio, los compañeros se dirigieron al hospital. Thomas recibió la información en la recepción y fue a estudiar los resultados de los exámenes. Las pruebas de la mujer mostraron la supresión de todos los procesos. Era necesario excluir una enfermedad de la sangre. Thomas y la enfermera de turno realizaron un examen objetivo del paciente. La temperatura estaba elevada. La joven residente continuó el interrogatorio. Salvo la fiebre, la mujer no estaba preocupada por nada, no tenía tos, no había viajado al extranjero y no había tenido contacto con otros pacientes. La auscultación de los pulmones fue sin patología. Fue necesario realizar métodos de diagnóstico adicionales y Thomas envió al paciente a una tomografía. Los resultados de los parámetros bioquímicos de la sangre no condujeron a una solución al problema. Tom le llevó café a un colega y se sorprendió de que su compañero de clase lograra mirar a la joven y enviarla a examinarla. Era necesario informar de la hospitalización al jefe o al curador principal, pero los jóvenes especialistas decidieron comprender primero el diagnóstico. A la mañana siguiente, los compañeros se reunieron nuevamente y comenzaron a estudiar la información recibida. Se descartó la patología viral. El jefe del departamento, al enterarse de que el joven especialista estaba ordenando exámenes por su cuenta, entró en la habitación del residente, pero cuando vio a Thomas se calmó. Tom se disculpó por no informar a tiempo sobre el paciente ingresado. Junto con colegas de alto nivel, continuamos estudiando los materiales de la historia clínica. Las tomografías de la cavidad abdominal revelaron ganglios linfáticos agrandados. Basic y su amigo pasaron la noche buscando. La base de datos de literatura médica no pudo proporcionar la información necesaria. Los resultados de los exámenes disponibles no correspondían a ninguna patología y los médicos se reunieron nuevamente para una consulta. Thomas volvió a revisar cuidadosamente las imágenes y notó un ligero cambio en los intestinos. Fue necesario repetir el examen del paciente. Los colegas no entendieron qué sucedió y por qué el joven abandonó rápidamente el consultorio del médico. El personaje principal nuevamente comenzó a preguntarle a la joven sobre el inicio de la enfermedad y sus síntomas. El resto de los médicos se pararon en la entrada de la sala y escucharon atentamente, esperando comprender el hilo de pensamiento del talentoso residente. Todo fue aclarado por el lugar de trabajo de la paciente. Era asistente de laboratorio en el departamento antiepidémico y desde hacía un mes contaminaba cultivos bacterianos. El gerente empezó a comprender la causa de la fiebre. A petición del médico tratante, la paciente llamó a su jefe para averiguar el nombre del patógeno. Se recibió la respuesta: el paciente se infectó durante el experimento. Los colegas felicitaron a Thomas por otra victoria y pudo comenzar una terapia completa. El jefe del departamento prometió a la niña dejar a la joven residente como médico tratante y le deseó una pronta recuperación. Al regresar a la sala de profesores, el profesor comenzó a preguntarle al joven cómo lograba adivinar y tomar la decisión correcta. El más triste era el residente mayor, que acababa de regresar del departamento militar.
donde había trabajado durante 3 años y planeaba ocupar el puesto de profesor en un futuro próximo, y se dio cuenta de que tenía un verdadero competidor. Tom agradeció a su colega y se ofreció a organizar una reunión de compañeros. La idea era buena, pero Thomas estaba acostumbrado a estar solo, aunque entendía que en el futuro podría necesitar amigos como apoyo. El encuentro de antiguos alumnos tuvo lugar unos días después en un pequeño café. Los jóvenes especialistas recordaron sus años académicos y se jactaron de los resultados de hoy. Tom compartió información de que su colega planeaba ser nombrado presidente de la residencia y sus compañeros competían entre sí para ofrecer su ayuda al personaje principal. Thomas se salvó gracias a una llamada telefónica. El director le pidió al joven que fuera a su oficina. El supervisor de Gloria estaba interesado en la situación de la investigación. El plazo para presentar el programa era limitado. Thomas estaba listo para presentar el programa. Era necesario instalarlo en todas las computadoras del Centro de Formación Médica. El director dio instrucciones a las unidades. El significado era muy claro: no se requirió capacitación adicional. La base de inteligencia artificial comenzó su actividad práctica en todos los departamentos y oficinas. Los resultados fueron sorprendentes. Las computadoras reaccionaron a cada desviación de la norma y dieron una señal. El seguimiento del estado de los pacientes gravemente enfermos se volvió mucho más fácil. Thomas revisaba diariamente la información y afinaba el programa. Básico se encargaba de analizar los datos y señalar el peligro, donde lo principal era la llegada de una gran cantidad de heridos o contagiados y el deterioro de los signos vitales. El personaje principal logró especializarse en gastroenterología y neumología. Cada director estaba feliz de tener en su tiempo libre a un residente competente. Visitó los departamentos y compartió su experiencia de trabajo con la base, sorprendiendo a sus colegas. La computadora produjo información sobre 10 pacientes con sepsis. Al día siguiente se agregaron 8 más, y Thomas fue al director. Era necesario realizar una investigación. Todos los pacientes eran de diferentes departamentos. La conexión entre ellos no estaba determinado. Al día siguiente se sumaron 3 pacientes más. Se revisó la farmacia. Todos los pacientes recibieron diferentes medicamentos. No tenían nada en común, pero la gravedad del estado de los pacientes aumentó. Casi todos tenían síntomas de insuficiencia respiratoria. Analizando la clínica y la composición de los pacientes, el protagonista se dio cuenta de que todos ellos, independientemente de la nosología, fueron sometidos a tratamiento quirúrgico en el mismo quirófano. Los pacientes de otras salas no tuvieron complicaciones, lo que significa que el foco de infección podría ser el gas que se utilizaba para la anestesia. El departamento fue cerrado urgentemente y los pacientes fueron enviados a otros quirófanos. El director dio instrucciones al personal. El aumento en el número de casos indicaba una infección masiva. Se decidió introducir una situación de emergencia en el centro médico y movilizar a todos los médicos para tratar a los pacientes. El cilindro con gas anestésico fue incautado y fue necesario enviarlo para su examen. El jefe de la unidad operativa recordó que hace una semana este equipo fue reemplazado, por lo que el resto del equipo se encontraba normal. Todos los pacientes infectados fueron identificados, aislados, monitoreados y tratados con antibióticos. Antes de recibir el análisis bacteriológico, la dirección tomó la decisión sobre la situación de emergencia y el uso de trajes protectores de clase superior de seguridad infecciosa. El estado de las víctimas era grave y requerían atención médica y asistencia respiratoria las 24 horas del día. El periódico republicano recibió una llamada anónima informando de un caso de infección masiva de pacientes con una infección nosocomial en el famoso centro médico Gloria y ocultando información al público. El desconocido pidió el cierre del hospital. El seguimiento de los infectados continuó en modo de emergencia. No hubo nuevos casos. El número total fue de 50 y aún no hubo muertes. Los trabajadores médicos de las unidades de cuidados intensivos no tuvieron tiempo para descansar. Todos tenían suficiente trabajo. En raros momentos era posible descansar sin tener que volver a casa. Todos literalmente se caían, brindando asistencia a un gran número de pacientes. El primer análisis de cultivo bacteriológico refutó infecciones particularmente peligrosas. Fue posible volver a los trajes médicos convencionales y ajustar la terapia antibacteriana teniendo en cuenta la sensibilidad de la microflora.
Un periodista llegó al centro médico para conocer en el acto los detalles de la emergencia. El director que lo recibió estaba muy enojado y trató de contar los hechos disponibles, pero el periodista necesitaba un escándalo. Preocupada por la situación, Linda estaba constantemente en contacto con la dirección de Gloria. Estaba muy preocupada por la vida de decenas de personas y estaba dispuesta a asumir los costes financieros de todas las reclamaciones de seguros. En la televisión central, en un comunicado de prensa especial, apareció información sobre el contagio masivo de pacientes en una institución de educación médica y se exigía su cierre. Se dijo que el motivo del brote de infección fue la negligencia de los médicos que no se lavaron las manos adecuadamente antes de la cirugía y la gente entró en pánico y se negó a visitar el centro. Un profesor del centro, Cordis, habló en directo por televisión y acusó a sus competidores de incompetencia y de muerte masiva de pacientes. El director de Gloria se puso en contacto con Linda y le pidió que organizara una serie de ruedas de prensa y apariciones en los medios. A través de las redes sociales se difundió información veraz sobre la infección, sus causas y el heroico día a día de los médicos que evitaron la muerte de los pacientes. El director recibía diariamente a los periodistas, explicaba la situación y compartía datos sobre la infección bacteriana y el estado de las personas. Gloris aseguró que a pesar de la difícil situación, sus compañeros lograron estabilizar la situación. El jefe contó con el apoyo de sus subordinados y los periodistas empezaron a darse cuenta de que la información anterior era falsa. Se reveló la causa de la infección masiva de los pacientes. Los hechos fueron confirmados por el Centro de Bienestar Sanitario. Un representante del servicio antiepidémico llamó la atención de los jefes de otros centros sobre una revisión urgente del equipo recibido en todos los hospitales. El profesor apareció en televisión en vivo, donde compartió su experiencia en la lucha contra la insidiosa infección y los medicamentos antibacterianos que se utilizaron en Gloria después de recibir las pruebas, que podrían ayudar a otros a brindar asistencia urgente a los enfermos. Un periodista de un periódico central visitó otros 5 centros importantes que habían encubierto una situación similar, con 10 muertes reportadas en Ordis. La única institución médica que respondió oportunamente a la situación y trató de ayudar a los demás fue Gloria, notificando oportunamente los resultados de las pruebas de laboratorio y las medidas de tratamiento. El protagonista principal miró información en las redes sociales, la gente se puso del lado de su institución médica y consideró a Gloria la mejor. El presidente de Cordis llamó a su profesor y especialista jefe de recursos humanos y le exigió una explicación. Estaba interesado en toda la información sobre el motivo de la rápida victoria de los competidores. El oficial de personal informó al jefe sobre un residente talentoso, llamado hijo del director, y su trabajo de investigación con inteligencia artificial. El departamento antiepidémico recibió información sobre otra bacteria aislada, lo que permitió añadir un antibiótico adicional. El director inmediatamente reunió a los periodistas e informó sobre la nueva información, así como sobre el proyecto de su organización para monitorear a los pacientes con riesgo de desarrollar sepsis e infecciones hospitalarias, que fue una presentación del trabajo de Thomas. Linda escuchó con satisfacción el discurso del profesor y se dio cuenta de que no en vano apoyaba al joven genio. Era necesario introducir el programa en todas las instituciones médicas del país y venderlo a otros países. El director llamó a su hijo, le agradeció sus excelentes resultados y le prometió más apoyo que Thomas necesitaba para alcanzar otras escalas, por lo que se tomó la decisión de que el personaje principal apareciera en televisión. En el estudio de televisión del canal principal estaba prevista una entrevista con un joven residente talentoso. Thomas habló con tranquilidad, competencia y accesibilidad sobre los beneficios del programa y la ayuda de la inteligencia artificial para salvar vidas humanas. El programa fue transmitido en todos los canales, el personaje principal se hizo famoso de inmediato. A pesar de la popularidad, la mañana siguiente fue un día laboral normal. El profesor de terapia entregó a los jóvenes especialistas para su formación y recordó que debían llegar a tiempo a una conferencia en la que se informaría sobre las infecciones del sistema broncopulmonar y sus características. Lo principal en este evento era la oportunidad de acceder a las bases de otros centros. Los jóvenes colegas resultaron ser los mejores amigos de Thomas, quien felizmente se puso a trabajar.
Dejando al joven con los pacientes en el departamento de emergencias, el personaje principal y William se apresuraron al Centro Republicano para el Control de Infecciones. El informe fue leído por el competidor de Gloria, quien fue atraído por Cordis, prometiéndole grandes pagos. La información entrante se tradujo en diagramas y tablas en la cabeza de Thomas. Se estableció la conexión entre las enfermedades y una serie de circunstancias, creando la posibilidad de prevenir y reducir los riesgos de infección. El nuevo proyecto ya estaba arraigado en el cerebro del joven. Básico estaba feliz con su nuevo trabajo. El resultado de los siguientes estudios podría reducir la mortalidad infantil y el número de enfermedades del sistema broncopulmonar, incluidas el asma bronquial y la neumonía. El profesor miró a Thomas con miedo. La mirada del joven era segura. Era hora de actuar de nuevo. El mundo estaba esperando descubrimientos científicos. Si el personaje principal sería capaz de superar la enfermedad y convertirse en un profesor famoso, ¿y qué más le esperaba? Lo que tenía por delante seguía siendo un misterio.